Son estudios observacionales analíticos en los cuales el investigador parte de personas sanas. Esto es algo muy importante para comprender los estudios de cohorte, ya que son personas que voy a mirar de qué manera están expuestas y no expuestas a un factor de riesgo. Entonces vamos a ver. Estos estudios se comparan con relación a la presentación del evento, pero tengamos en cuenta que estos estudios son prospectivos, es decir, son estudios que parten de las cohortes, ¿sí? Cohortes sanas, con exposición, sin exposición a un factor de riesgo, y que yo les voy a hacer un seguimiento a través del tiempo para verificar en qué momento se presenta el evento. Por eso son estudios epidemiológicos robustos, van de la causa hacia el efecto. Aquí les traigo algunos usos de este tipo de estudios. Son estudios de causalidad en enfermedades de alta frecuencia. Entonces, fíjense que hay algo que debo aclarar, y es que los estudios de casos y controles se hacen sobre enfermedades. La armada de los casos se hacen con enfermedades de baja frecuencia. En cambio, acá, en los estudios de cohorte, son estudios que toman de base enfermedades que son de elevada prevalencia o de alta frecuencia. Vamos a evaluar el comportamiento de una enfermedad en cuanto, por ejemplo, a incidencia y a mortalidad. Recuerden que los estudios de cohorte son aquellos estudios que siempre me van a medir incidencia. Entonces yo voy a mirar cómo se me va presentando la enfermedad a través del tiempo. Son estudios muy importantes porque me dan un cálculo directo del riesgo. Entonces, digamos que esa es la ventaja, o eso es lo que les da mayor peso epidemiológico sobre los demás estudios que hemos visto. Este es un diseño que podemos ver de un estudio de cohortes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos la población definida, son estudios que no son aleatorizados porque yo tengo la condición de exposición en un grupo, la condición de no exposición en un grupo. Es como si estos, los expuestos, estuvieran fumando y los no expuestos no fuman, ¿sí? Entonces, ellos mismos, digamos, se seleccionan hacia la condición de exposición. Si yo hablo, por ejemplo, de estudios que han tomado en cuenta radiación, entonces, ¿cuáles poblaciones se expusieron a radiación y cuáles no se expusieron a radiación? Entonces, aquí tengo los expuestos y los no expuestos. Ambos se van a seguir durante largos periodos de tiempo, y voy a empezar a vigilarlos para ver en qué momento se presenta en ellos el desenlace de enfermedad. Entonces, fíjense que tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos vamos a tener los enfermos o los no enfermos, los enfermos o los no enfermos. Entonces, son estudios típicamente prospectivos. Aquí vemos hacia arriba que cuando yo tengo una cohorte prospectiva concurrente, puede ser una cohorte que hayamos armado en el año 2000, empezamos a hacer pruebas y seguimiento. Generalmente estos estudios de cohorte, cada 2 años, por ejemplo, se hacen estudios de laboratorio o las pruebas a que haya lugar para hacer el seguimiento del evento. En el año 2010 se vuelve a hacer otra medida en toda la población, y en el año 2020 ya quiero terminar ahí el estudio, ¿sí? Entonces, en este momento voy a hacer también la medida del evento. Entonces, si fuera un ejemplo de un estudio cardiovascular, entonces voy a mirar en el 2000 las condiciones en las que se encontraban estas poblaciones en términos de laboratorios, o si se quiere medidas de también un poco más estrictas de mirarle la parte de isquemia cardíaca. Entonces voy a verificar qué métodos de diagnóstico voy a utilizar acá para ver en la base, ¿sí? Desde dónde salimos. Y voy a empezar a hacer el seguimiento con este tipo de laboratorios o pruebas diagnósticas en el año 2010 y en el año 2020. Si ustedes se dan cuenta, la idea es que la gente allí también va envejeciendo, y en esa medida pues voy a tener que empezar a controlar una cantidad de variables para ver en términos epidemiológicos y de riesgo cuándo es que se me desencadena la enfermedad. Es un poco mirar. A veces yo les digo a los estudiantes, no, pues de pronto la dieta de una persona de 20 años, pues dicen, no, es que a mí no me va a pasar nada, yo puedo comer lo que sea porque metabólicamente no me va a pasar nada. Pero si tú mantienes ese estilo de vida durante 20 años, ahí es donde los estudios epidemiológicos te dicen, ten cuidado porque llevas tantos años con este estilo de vida y definitivamente te va a marcar un mayor riesgo de enfermar, es decir, te vas a infartar mucho antes. Entonces, ahí es donde estos estudios son prospectivos, concurrentes, van hacia adelante en el tiempo, nos hacen una estimación directa del riesgo, estamos como controladamente mirando a la población. ¿Qué dificultades hay? Por supuesto, hay pérdidas en el seguimiento, porque las personas se cambian de residencia, porque hay algunas que no quieren seguir en el estudio. Entonces son pérdidas que tenemos que estimar. Por eso las cohortes se arman con enfermedades de alta prevalencia, para que yo tenga unas poblaciones, pues también que me aseguren un buen tamaño de muestra desde el principio y hasta el final del estudio. Hay una particularidad en los estudios de cohortes. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda dice estudio retrospectivo no concurrente. Resulta que hay una modalidad de estudio de cohortes que es un estudio de cohorte retrospectivo. Entonces,
Es un estudio que mantiene el diseño de la cohorte, pero que se hace tomando datos del pasado. Básicamente son estudios en los que voy a utilizar un término para que no vayamos a confundirnos con los estudios de casos y controles, sino que son estudios en los cuales yo reconstruyo la cohorte. Por ejemplo, si yo tengo unos datos o tengo acceso como investigador en un momento dado a datos, supongamos que es esa misma cohorte prospectiva, a datos que se recogieron en el año 2000 sobre unos individuos y que les hicieron ciertas mediciones de laboratorio y prueba diagnóstica. Y veo que también esos investigadores u otros les habían hecho otro seguimiento en el año 2005 o en el año 2010, por ejemplo, en registros de consulta, ¿sí?, médica, en los cuales se pudiera hacer el seguimiento habitual de esos pacientes, y hay una buena cantidad de pacientes a los que se les hizo ese seguimiento, supongamos pacientes que son de clubes de hipertensos o de clubes de diabéticos, en los cuales yo tengo, incluso los tengo a veces carnetizados y les puedo hacer el seguimiento y las medidas. Y yo estoy en el año 2020 y digo, bueno, pero es que estos pacientes han tenido un muy buen seguimiento y con pruebas de diagnóstico durante 10 o 20 años atrás, yo podría en este momento hacer ciertas pruebas para identificar si ya tienen eventos o desenlaces en salud. Eso es reconstruir la cohorte. Entonces, de esa manera mantiene el diseño del estudio de cohortes. Voy a hacer la medición del evento hoy, en este momento actual, o el grupo de investigadores lo va a hacer, luego queda reconstruida la cohorte porque sí tengo los datos del pasado como si hubiera hecho el seguimiento. Entonces, esto es lo que se denomina un estudio de cohorte retrospectivo no concurrente, y son estudios que ustedes también los pueden buscar y los pueden ver reportados en la literatura, y son estudios obviamente que mantienen todas las características de un estudio de cohorte, luego son de un peso epidemiológico importante. El análisis, a diferencia de los estudios de casos de control, los estudios de cohorte me van a arrojar el famoso RR o el riesgo relativo. Estos estudios van a tener un análisis horizontal de la tabla de contingencia. Entonces, fíjense la proporción cómo es. La proporción horizontal me sale de A sobre A más B, eso me daría la incidencia en los expuestos. C sobre C más D me daría la incidencia en los no expuestos. Y esta parte de abajo donde dice A más C sobre N, esa es la incidencia total. Porque si ustedes se dan cuenta, A más C me da el número de personas que han presentado ese enlace de enfermedad sobre la población que estoy analizando. Entonces, aquí aparece el seguimiento en el tiempo y voy a mirar cómo es la fórmula del RR. Entonces, la fórmula del RR lo que me da es la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos, y eso me da una medida epidemiológica de asociación. La interpretación es la misma que expliqué para el estudio de casos y controles. Si el RR es igual a 1, no puedo yo decir que haya real asociación estadística en términos de la variable entre el factor de riesgo y el evento. Si el RR es mayor de 1, hay mayor asociación cuando más se aleje de 1. Las consideraciones son las mismas. Voy a tener una medida de asociación con un intervalo de confianza y con un valor de P. Algo que siempre les recomiendo a los estudiantes es que tengan en cuenta que les reporten esos intervalos de confianza y el valor de P. A veces hay estudios que uno mira en las tablas epidemiológicas y no reportan sino el RR. Entonces, mis profesores de epidemiología siempre decían, tienen que estar siempre acompañados de los intervalos de confianza para que realmente y el valor de P, para que realmente uno pueda verificar que la asociación estadística es real. Entonces, esa es una recomendación que les hago. Igual creo que uno mirando muchos estudios epidemiológicos es que se da cuenta cómo es que se reportan en las tablas epidemiológicas, y ahí es donde hay que volverse un poquito agudo para filtrar los estudios que realmente son estudios bien hechecitos, que son estudios que me reportan las medidas bien y que son estudios que en la discusión también son sinceros con respecto a qué fallas, qué sesgos pudieron haber tenido, y la comparación que se hará pues también con otros estudios epidemiológicos. Acuérdense que casi siempre en la discusión nos dicen como, sobre todo cuando son estudios de bajo peso epidemiológico, se recomienda que se hagan estudios un poco más robustos para comprobar esta relación entre causa y efecto. Aquí les traigo algunos ejemplos, la asociación entre la exposición al asbesto y el cáncer, que hoy en día pues la tenemos como tan clara, digamos, pero son estudios de seguimiento que se han hecho pues en trabajadores, porque ellos básicamente se exponen en razón a su ocupación. Luego nosotros podemos armar la cohorte, ¿sí? Y empezar a mirarlos. Por eso se llaman estudios observacionales, porque yo ahí no estoy haciendo absolutamente nada diferente a mirar cómo evolucionan en la medida en que se van exponiendo y qué evento es el que se puede presentar. Entonces, fíjense que hoy cuestiones que tenemos hasta incluso
en leyes de la República que han tenido que cursar en el Senado para que se prohíba la exposición ocupacional a asbesto de unas personas que básicamente van a entrar a exponerse y van a tener casi que de manera, sin lugar a dudas, un cáncer si se siguen exponiendo a través del tiempo. Entonces, igual, por ejemplo, en esto, la reglamentación colombiana, que en este momento está buscando que ya no se fabrique nada en material que tenga asbesto. Entonces son medidas en salud pública. Finalmente son estudios epidemiológicos que nos llevan a tomar medidas en salud pública. Los estudios de cohorte son estudios maravillosos en esos términos. Hay algunas medidas incluso que nosotros en epidemiología las llamamos los riesgos atribuibles, que son riesgos en los cuales yo realmente estoy seguro de qué es lo que me está produciendo el desenlace. Es decir, el asbesto en este caso o el cigarrillo para determinados desenlaces y pues que en términos de política pública empiezan a hacer estudios que me van fundamentando la toma de decisiones. Otro estudio, evaluación del tratamiento de la toxoplasmosis gestacional, seguimiento clínico y de laboratorio en niños hasta el primer año de edad, un estudio que hizo en la Universidad del Quindío aquí en Colombia. Son estudios bonitos que empiezan a mirar pues algunas mamitas que tuvieron la infección. Otra vez les digo, son cuestiones en las que se expone la gente, eh, digamos, sin ser una exposición intencional. Y estas mamitas pues se infectan de la toxoplasmosis. Nosotros lo que hacemos en el control prenatal es hacer el tamizaje y pues son mamitas que nos salen positivas. Les empezamos el tratamiento y pues este grupo de médicos lo que quiso fue hacer el seguimiento hasta niños lactantes. Entonces es muy interesante porque empiezan a hacer el seguimiento pues de cualquier anormalidad. Ahí les tomaban ecografía transfrontalar, por ejemplo, para ver anormalidades de tipo neurológico y pues ahí empezamos a mirar incluso a veces a confirmar datos que tenemos ya en la literatura, pero que en poblaciones de nosotros, en este caso en poblaciones colombianas, pues es importante también tener el reporte.